Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentazos del siglo XX, la Revolución Rusa. A ver, para que nos hagamos una idea, imaginemos que un país entero es como un ordenador viejísimo que va súper lento, lleno de virus, de fallos por todas partes. ¿Qué pasaría si alguien dijera, mira, en vez de intentar arreglarlo, lo formateamos y empezamos de cero? Pues bueno, esa es en esencia la historia que vamos a desgranar hoy. Y esa es justo la pregunta del millón, ¿no? Porque no estamos hablando de una simple actualización de software, no. Esto fue un reinicio total, un reseteo en toda regla. ¿Qué ocurre cuando le das a ese botón en una nación con millones de personas? ¿Y qué sistema operativo instalas después? Es una idea potente que nos va a servir de guía en todo este libro. Empezamos con la primera parte. El sistema se colapsa. O dicho de otra forma, cómo la Primera Guerra Mundial sobrecargó el servidor. Hay que entender que antes de 1917 el Imperio ruso ya era, digamos, un sistema operativo súper anticuado. Tenía un montón de bugs, iba con un lag que desesperaba a cualquiera, y la guerra fue la gota que colmó el vaso, la tarea final que hizo que todo petara. Y ojo, porque esta secuencia del colapso es clave, de las que suelen caer en los exámenes, así que atentos. Primero, las derrotas militares en la guerra. Esto lógicamente lleva al segundo paso. Empieza a faltar comida y el zar responde con más represión. ¿Y cuál es el resultado inevitable de todo eso? Pues el paso 3. Huelgas y protestas masivas por todas partes. Es una cadena de causa-efecto de manual, súper claro. Pasamos a la segunda parte, el intento de arreglo. La Revolución de Febrero fue, en el fondo, como intentar instalar un nuevo administrador del sistema. La cosa se había colgado, y esto fue un intento desesperado de meter un parche rápido para que todo volviera a funcionar más o menos. Fijaos bien en cómo pasa todo, porque fue muy rápido. El 23 de febrero de 1917 arranca una huelga en Petrogrado. En cuestión de días, escala una huelga general que lo paraliza todo. La presión es tan brutal que el 2 de marzo el zar Nicolás II no tiene más remedio que abdicar, el superusuario, el administrador principal, fuera de juego. En su lugar se forma un gobierno provisional, con un tal Kerensky al mando. Pensemos en Kerensky como el nuevo community manager que intenta calmar a los usuarios cabreados, pero que en realidad no tiene poder para arreglar los problemas de fondo del servidor. Y esto nos lleva directos a la tercera parte. Los bolcheviques toman el control. El subtítulo lo clava, una OPA hostil que reescribe el código. O sea, si lo de Kerensky fue un parche, los bolcheviques de Lenin no querían saber nada de parches. Ellos querían formatear el disco duro y programar un sistema operativo completamente nuevo, borrón y cuenta nueva. Y lo hicieron a una velocidad de vértigo. En una sola noche, la del 24 al 25 de octubre de 1917, los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, tomaron todos los puntos clave de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno. Fue un golpe de estado fulminante, de película. El gobierno provisional, ese parche que decíamos, pues fue desinstalado por la fuerza. Así de claro. Vale, y aquí llegamos a un término que hay que conocer sí o sí, el Consejo de Comisarios del Pueblo. Este era el nombre del nuevo gobierno bolchevique, liderado por Lenin. Siguiendo con nuestra analogía, ellos eran el nuevo equipo de desarrolladores con acceso root, con permisos de administrador total. Ahora sí que podían cambiar absolutamente lo que quisieran en el sistema. Y vaya si hicieron cambios, y de forma inmediata. Publicaron, digamos, las notas del parche de su nueva versión de Rusia. Lo primero y más urgente, salir de la Primera Guerra Mundial. Fuera, era lo que todo el mundo pedía. Segundo, expropiar las tierras de los ricos para dárselas a los campesinos. Tercero, el control de las fábricas pasaba a los comités de los propios obreros. Y cuarto, reconocer el derecho de los distintos pueblos del imperio a decidir su futuro. Eran cambios radicales, pensados para ganarse el apoyo de la gente al instante. Y con esto llegamos a la cuarta parte, la guerra, rojos contra blancos. O, como diríamos en el mundo de los videojuegos, el servidor se parte en dos y empieza una batalla PvP, un jugador contra jugador a gran escala. Porque claro, este reinicio tan bestia no fue aceptado por todo el mundo. Los antiguos usuarios y administradores querían restaurar la versión anterior del sistema, y eso solo podía acabar de una manera, en una guerra civil. Aquí tenemos a los dos bandos cara a cara. Por un lado, el Ejército Rojo, liderado por Trotsky, eran los defensores del nuevo sistema bolchevique y su objetivo era asegurar el control comunista. Y en la otra esquina, el Ejército Blanco, que era una mezcla de gente, partidarios del zarismo, conservadores y además apoyados por potencias extranjeras que tenían pánico a que el virus comunista se expandiera. Su objetivo, restaurar el viejo orden. Era una lucha a muerte por el control del servidor. Y así llegamos a la quinta y última parte, el precio de la victoria. O la gran paradoja de ganar la guerra sí, pero a costa de romper el servidor en el proceso.
porque el Ejército Rojo ganó, pero las tácticas que tuvieron que usar para conseguirlo tuvieron un coste absolutamente devastador. Y aquí tenéis otro concepto clave para apuntar: el comunismo de guerra. Fue una política económica llevada al extremo para poder sostener el esfuerzo de la guerra. ¿En qué consistía, básicamente? Pues en nacionalizar toda la industria, requisar las cosechas a los campesinos para alimentar al ejército y prohibir cualquier tipo de comercio privado. Era poner el país en modo supervivencia total, una estrategia de ganar a cualquier precio, sin importar las consecuencias. Y la consecuencia fue directa y brutal. Esta política permitió que el Ejército Rojo ganara la guerra, de eso no hay duda. Pero el coste fue una crisis económica catastrófica. La producción se hundió por completo y el país quedó, literalmente, en ruinas. Y todo esto culminó en este año, 1921, el año en que empezó una hambruna terrible como resultado directo de la guerra civil y del comunismo de guerra. El sistema no solo se había reiniciado, es que ahora se había colapsado por completo. El nuevo sistema operativo había ganado, sí, pero el hardware, el propio país, estaba destrozado. Y así llegamos a la reflexión final. Una revolución que ganó una guerra y que cambió el mundo para siempre. ¿Pero a qué coste? El reinicio de Rusia fue un éxito en sus propios términos, pero dejó unas cicatrices profundísimas que marcarían todo el siglo XX. Hasta aquí nuestro análisis de hoy. Nos vemos en la próxima.